¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la brutal represión policial a los jubilados en la Argentina con otro notable invitado, Carlos Rosansky, ex juez federal, directamente desde La Plata, Argentina. Carlos Rosansky, una cálida bienvenida al programa. Gracias, un gusto como siempre, Jorge, un placer para mí. El placer es también nuestro, Carlos. La semana pasada en Buenos Aires, una brutal represión a los jubilados que se manifestaban justamente en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, el Palacio Presidencial. Y a propósito de eso, tú escribiste en tu cuenta de X, ex tweet, leo casualmente tus palabras. La represión brutal de manera aleatoria no es casualidad, azar ni exceso. Es una operación planificada, una versión civil de terrorismo de Estado, y en el tuit siguiente tú dices 114 personas detenidas ilegalmente y un ministro de Justicia que amenaza a la jueza que los libera. No es un Estado de Derecho. Entonces, si la Argentina no es un Estado de Derecho, ¿qué es? Claro, bueno, todo depende, Jorge, de las categorías con las que uno se maneja. Es necesario en este momento mirarlo todo el fenómeno, no solo en Argentina, sino en el mundo, los fenómenos que se están produciendo en las extremas derechas o a partir de la intervención de las extremas derechas, es necesario mirarlos en cierta perspectiva, porque si nos atamos a definiciones históricas rígidas, no los vamos a comprender bien. El Estado de Derecho, para ir a lo puntual en la Argentina, por supuesto estaba vigente el día 10 de diciembre de 2023, cuando asume Javier Milei, y a partir del día siguiente, cuando comienza él y su gente a cometer delitos, se va deteriorando ese Estado de Derecho. Yo lo que dije el otro día en el tuit es la síntesis actual. En este momento en Argentina no rige el Estado de Derecho en muchísimos aspectos que son los tradicionales, que son los que afectan los derechos más esenciales de los ciudadanos, el derecho a expresarse, el derecho a la salud, el derecho a la vida. Es realmente muy amplio el panorama de lo que viene afectando el gobierno de Javier Milei, Jorge. Precisamente te quería hacer una consulta a propósito, digamos, de tus antecedentes. Tú tienes un excelente respeto y, de alguna forma, admiración dentro de la Argentina por todo lo que has hecho respecto al tema del genocidio que se presentó, que se dio en la dictadura, es decir, el terrorismo de Estado. Aquí fuiste un protagonista muy importante justamente contra estos genocidas. ¿Tú ves estos genocidas que practicaron el terrorismo de Estado? ¿Tú ves algún tipo de paralelismo, similitud con lo que cuando tú llamas, por ejemplo, que no hay un Estado de Derecho? ¿Cómo juzgas una parte de la historia de la Argentina con lo que se está viviendo hoy? Mirá, por supuesto que hay paralelismos y también hay diferencias que son lógicas. No es sano comparar distintos momentos históricos pretendiendo una identidad que no existe. En el genocidio de la Argentina de los años 70, los protagonistas de esos crímenes fueron las Fuerzas Armadas, es decir, los militares concretamente. En este momento el atropello a los derechos civiles, el atropello a la salud y a la vida de millones, Jorge, de personas en la Argentina, y está absolutamente probado y documentado, no proviene, en este caso, afortunadamente, no proviene de las Fuerzas Armadas, que no están ni con voluntad ni en condiciones de intervenir en este tipo de actitudes ni de represión. Esa es una modificación sustancial de lo que históricamente llamábamos terrorismo de Estado. Desde otro punto de vista hay similitudes enormes. La finalidad de Javier Milei con toda la gente que está detrás y con la gente que lo acompaña es el saqueo. La misma finalidad que en su momento tuvo Mauricio Macri con su gobierno, la está teniendo hoy Javier Milei, pero a su vez con las características particulares del personaje. No sé si está claro. En cada momento los fenómenos se van repitiendo con distintas modalidades. Eso es lo que quise decir. Y respecto a puntualmente lo que pasó en Plaza de Mayo el miércoles pasado,
Acá, por ejemplo, dentro de, de algunas decisiones que se tomaron, se prohíben la utilización de drones para filmar las manifestaciones. ¿Tu reacción? La prohibición de drones, que también yo hice una pequeña publicación sobre eso, es una evolución lógica de la represión que está montando el gobierno de Javier Milei y de Patricia Bullrich. Ellos van avanzando en el cercenamiento de derechos esenciales a partir de los sucesos que se van produciendo. En este caso, el del miércoles, era una manifestación absolutamente pacífica, sin ningún tipo de alteración prevista. No había barra bravas como ellos sostienen, simplemente era el lógico apoyo de sectores sociales creciente que se va produciendo en la Argentina, en este caso de simpatizantes de clubes de fútbol, lo cual era altísimamente saludable para el país, y así comenzó. Lo que sucede es que cuando avisados de que la manifestación iba a ser mucho más importante que los pobres 50 o 100 jubilados que los miércoles marchan, el gobierno generó, desarrolló y puso en práctica un plan brutal de violencia, que es el que pudimos ver y el mundo vio el día miércoles, Jorge. El diario argentino, página 12, hoy en su titular dice a la miércoles y se refiere a que están convocadas nuevamente las protestas para este nuevo miércoles. Es decir, que esto no para. Claro, lo que sucede con el gobierno va reaccionando a partir de cómo el pueblo se va expresando. En este caso, un sector de la población, uno de los sectores más afectados por los ajustes criminales del gobierno de Javier Milei, manifestaban todos los miércoles, como yo decía, en grupos pequeños, sobre todo porque está funcionando a pleno lo que significa el terror. Por eso la comparación con el terrorismo de Estado, que no es otra cosa que eso, es infundir miedo en la población, variando los métodos de acuerdo a cómo pasa el tiempo y a lo que va sucediendo en los medios de comunicación y en la forma de reprimir. En el caso del miércoles, yo te decía, el gobierno lo que hizo fue montar un plan que le funcionó porque el plan era para lastimar y matar. No hay casualidad en el arrojar en forma directa una granada a la cabeza de un reportero gráfico. No hay ninguna casualidad en ese sentido. No es un miembro de la fuerza policial que por su cuenta y en un delirio dispara. No, son instrucciones precisas de un gobierno criminal que está montando un escenario de represión que incluye los propios infiltrados que el gobierno monta dentro de esa manifestación, ¿se entiende? Y también un detalle que para la audiencia que nos ve fuera de la Argentina, que la reacción del presidente Milei ante esto fue que son, sus palabras, son unos delincuentes. Sí, no solo eso, él dio una definición muy fuerte, Jorge, extraordinariamente fuerte y peligrosa, que es que dijo, los buenos son los de azul. Los policías. Él dijo, los buenos son los de azul, refiriéndose a la Policía Federal, que es el uniforme azul, y que, insisto, tiene una gravedad inusitada, como todo lo que él hace, pero que va sumando día a día ese tipo de manifestaciones criminales, porque son criminales realmente. Ustedes piensen que en una sociedad democrática meter en una bolsa a una fuerza de seguridad y decir que son todos buenos, y meter en otra bolsa a la población y decir que son unos hijos de puta, literalmente, estoy repitiendo palabras del presidente de la Nación, no solo es peligroso, sino que nos remite a épocas históricas sumamente graves para toda la comunidad internacional, para la humanidad, Jorge. ¿Y dónde están los medios hegemónicos retratando este capítulo, este nuevo capítulo? Es decir, ¿estamos hablando de más de lo mismo o ha habido algún tipo de reacción que te sorprende respetuosamente, digo? No, los medios van acompañando el fenómeno. Los medios hegemónicos que acompañaron los golpes militares son los que hoy están acompañando el régimen de Milei, insisto, con las diferencias lógicas del paso del tiempo. Y los medios no hegemónicos, estamos hablando, los medios en principio independientes, también padecen los ataques del gobierno,
que lo que busca, entre otras cosas, es el disciplinamiento. Ya no solo el disciplinamiento de una población que no se queje ante el saqueo y los crímenes, sino además de medios independientes de comunicación que limiten, se autolimiten o se autocensuren en su actividad de comunicar lo que está pasando. Te hago una pregunta que también es absolutamente especulativa. ¿Fue, digamos, un ejemplo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial lo que pasó en Argentina después justamente de ese genocidio de la dictadura del terrorismo de Estado que dejó a 30.000 desaparecidos? Hubo una película que lo retrata, digo, para una audiencia que nos ve fuera, 1985, en donde la sociedad civil juzga a estos precisamente autores del terrorismo de Estado. Esto que tú me estás retratando, que sistemáticamente los buenos son los de azul, el resto, es decir, la población civil está equivocada, la idea es plantar el terror o el amedrentamiento en la población civil. ¿Esto va a terminar como los argentinos, entre comillas, domesticados, o va a terminar con un episodio similar a lo que vimos retratado en esa película? Mirá, es difícil asegurarlo. Lo que pasó que retrata esa película, si bien, entre comillas, tuvo un final feliz, que es los genocidas condenados y Videla murió en el baño de una cárcel, pero la realidad es que duró desde el año 1976 a 1983. Es decir, por supuesto tuvo un final como tuvieron todos los regímenes totalitarios de la historia. Ninguno se mantuvo durante siglos, van cayendo por distintas razones. En el caso de la dictadura genocida argentina, lo que sucedió luego, y pensá también que tardamos 30 años en hacer esos juicios donde se condena a los autores de esos crímenes. Por lo tanto, yo estoy convencido, Jorge, de que si bien ese proceso fue virtuoso, y fue en algunos aspectos fue modelo, es decir, se demostró que un país puede llegar a juzgar con sus propios tribunales naturales a los criminales genocidas. Pero por el otro lado, y esto es una cuestión muy personal, la opinión que te voy a dar, yo creo que se han quedado cortos las fuerzas sociales, políticas y dirigenciales de la Argentina en la evaluación de cómo hay que seguir para cultivar realmente la memoria, la verdad y la justicia. No sé si se entiende, es un tema muy delicado porque te lo planteo a la inversa. Si se hubieran hecho las cosas en la intensidad que a mi entender hay que hacerlas, hoy Milei no podría gobernar 48 horas la Argentina. Es decir, que digamos, el capítulo no está cerrado. Hay un tema de fondo y también ya es el tema político, Carlos, y es que hay consenso entre numerosos analistas. Es que en la Argentina y en América Latina, este caso no es particular lo de Milei, pero sí lo de gobiernos anteriores, por ejemplo, los Kirchner, que en realidad los líderes elegidos por el pueblo llegan al gobierno, pero no llegan al poder porque el poder sigue en las manos de la oligarquía, sigue en las manos de las grandes corporaciones internacionales que manejan los piolines. En ese caso, esto de la estructura de que, no, que el poder sigue siempre en las mismas manos, ¿tú lo ves que tiene alguna relación con lo que está viviéndose ahora en Argentina o lo que se ha vivido antes en la época, por ejemplo, del terrorismo de Estado? Mirá, es cierto que el poder sigue en las mismas manos desde el punto de vista de las grandes corporaciones económicas, pero no es menos cierto que lo que ellos logran a través de los gobiernos títere es aquello que el pueblo le permite lograr. Dicho de otra manera, bajo determinadas condiciones, y ahí no solo pongo a un gobierno civil, sino que estoy poniendo a las propias Fuerzas Armadas en esos lugares, bajo determinadas condiciones se actúa de una manera y bajo determinadas condiciones se actúa de otra. Cuando el poder económico mundial le habilitó a la República Argentina la dictadura del año 76 en adelante, así actuaron y fueron genocidas. Cuando el mismo poder económico permitió, entre comillas,
que surgieran gobiernos populares, se actuó de una manera completamente distinta. Estoy diciendo con esto que la importancia que tiene el contexto para que un gobierno actúe de una manera o de otra es fundamental. En el caso de Javier Milei, precedido, no nos olvidemos, Jorge, que Mauricio Macri durante 4 años se encargó, además del saqueo sin precedentes del país, ahora lo está superando solamente Javier Milei en la historia, pero en ese saqueo se encargó de desarticular los mecanismos de control, que es lo que está profundizando Milei al destrozar cualquier posibilidad de reacción adecuada, incluido el Poder Judicial, Jorge. Claro, y allí es donde viene digamos, el gran, de alguna forma, calificativo de Cristina Kirchner, que dijo que en Argentina no existe el Poder Judicial, sino el Partido Judicial. Y quiero agregar un detalle más, Carlos, y es cómo lees tú, además de esto de que es el Partido Judicial, y que está al servicio entonces para los analistas no justamente del Estado, de la población, sino de los grandes intereses, que en Buenos Aires se haya organizado y se haya realizado, se haya ejecutado una reunión mundial de CIPAC, que es la Conferencia Internacional de la Extrema Derecha, que vino a la Argentina. Todos los personajes de la extrema derecha mundial estuvieron allí, como Milei va cuando es en otros países. Eso también es un signo que cómo lo lees tú. Por supuesto, eso es parte del contexto. Insisto, Argentina está gobernada en este momento por un grupo criminal liderado a la vista por Javier Milei, y representa un fenómeno criminal muy complejo, Jorge. La Libertad Avanza es un fenómeno criminal y Javier Milei es un fenómeno criminal. El problema es que a ese nivel de criminalidad, si vos no le oponés un análisis adecuado, no vas a poder desarrollar estrategias adecuadas para darle respuesta, que es lo que estuvo sucediendo, al menos hasta ahora, con una parte importante de la oposición. Estamos hablando de gente decente, progresista, humanista, con sensibilidad, que no ha encontrado el camino desde el 10 de diciembre de 2023 hasta hoy para evitar, por ejemplo, que se le nieguen medicamentos oncológicos a los niños enfermos de cáncer, Jorge. Para dar ejemplos extremos, millones de kilos de comida agolpados en un ministerio donde la criminal titular de ese ministerio se ríe y no entrega los alimentos. Bueno, frente a eso es a lo que yo digo que hasta ahora, recién ahora estamos viendo una reacción muy interesante en la oposición, pero hasta ahora no han podido encontrar el camino para darle una batalla adecuada a una criminalidad como la que representa Javier Milei. Carlos, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carlos Rosansky directamente desde Buenos Aires. Carlos, ex juez federal. Estamos hablando precisamente sobre la brutal represión a los jubilados en Argentina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Carlos Rosansky directamente desde La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando sobre la brutal represión a los jubilados en la Argentina. Carlos es un ex juez federal. Carlos, en pocos tiempo atrás tú has escrito un libro que menciona ya nomás en el nombre de Milei. Cuéntanos. Sí, cómo no. Ok, Se llama De Hitler a Milei, sí. Y el subtítulo es Curiosidades de mentes criminales. Y yo lo que busqué fue, a partir de que me llamó muchísimo la atención lo que estaba sucediendo con Javier Milei desde antes de ser presidente, porque recordemos, Jorge, que él ya venía como diputado de la Nación expresándose de una manera extremadamente violenta,
y luego lo fue concretando a partir de ganar las elecciones. A mí lo que me llamaba la atención puntualmente, y sobre esto del libro, es la similitud que hay en distintos momentos de la actividad de Milei con lo sucedido en la Alemania de los años 30, cuando Hitler es designado canciller. A partir de ese momento hay hechos puntuales que son muy interesantes. Te doy solamente un ejemplo por cuestiones de tiempo. Cuando Hitler asume como canciller, una de las primeras cosas que pide, más que pedir, exige al Parlamento alemán, es que le voten una ley que le dé facultades legislativas. Es exactamente la versión que tenemos hoy en la Argentina de la llamada Ley Bases, con la cual el propio Milei amenaza, de la misma manera que Hitler, al Parlamento. Está documentado en ese libro frases textuales de los discursos de Hitler, donde uno se sorprende no solo del pensamiento que expresaba Hitler, sino de cómo 80 años después, 90 años después, lo toma Milei. Y ahí con una aclaración, no es que solo toma cuestiones vinculadas a Adolfo Hitler y el nazismo. Milei es insisto, es un fenómeno criminal muy complejo que toma una mezcla, como es la misma mezcla que tiene en su cabeza, Jorge. Recordemos que él viene informando que su perro muerto, Conan, era un león en la época del Imperio Romano y que él lo conoció 2000 años atrás, siendo él, Milei, un gladiador, ¿se entiende? Es decir, y cerrando con esto, Milei abreva en el Imperio Romano, sigue con Hitler, luego se va al proceso genocida argentino y hoy tenemos una mezcla de todas esas cosas traducida en los planes de gobierno actual que, insisto, van dirigidos no solo al saqueo, sino a diezmar grupos enteros de la sociedad argentina. Estamos hablando de grupos vulnerables, personas enfermas de cáncer, personas mayores, indigentes, es decir, los sectores más vulnerables son los que busca destruir. Esa es la realidad actual, Jorge. Por último, Carlos, detrás de Milei, ¿quién está? ¿Está el norte global? Yo creo que sí, que es indudable eso, pero quiero reiterar, puede estar el norte global, pero la traducción va a ser de una manera u otra dependiendo la reacción que nuestro pueblo tenga. Por eso Argentina tuvo 40 años de democracia hasta que apareció un Milei, porque las condiciones fueron modificándose. Es probable que el norte global por ahora siga teniendo la misma influencia, pero la traducción de esa influencia va a ser distinta. Milei está matando gente desde el 10 de diciembre de 2023 porque hay un contexto que se lo permite y no lo va a seguir haciendo si ese contexto se modifica. Y independientemente del poder del norte global, ¿se entiende? ¿Y sos optimista? Mira, yo te contaba antes, ¿sabés qué imagen me da optimismo? Videla en el inodoro del baño de una cárcel. Carlos Rosansky, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, abrazo grande, Jorge.